Hola, querido amigo. Evidentemente el ser humano hoy se inclina desmedidamente por las cosas materiales. Nos fascina todo lo que brilla. Por eso el enemigo usa el dinero y las cosas materiales para destruir a los hijos de Dios. Sabes, generalmente el cristiano huye de los pecados que considera inmorales, entre comillas, porque todo pecado es inmoral, claro. Pero el cristiano común huye de esos pecados visibles como el robo, el asesinato, el adulterio. Pero ese mismo cristiano sucumbe con facilidad delante de los pecados invisibles, entre comillas, como la envidia, la codicia y el materialismo. Es fácil esconder, entre comillas, estos pecados: envidia, codicia, materialismo. Es fácil esconderlos y estar presente en la iglesia los sábados. E inclusive aparentar ser cristianos celosos y preocupados con la obra de Dios. Podemos muchas veces con el tiempo llegar a engañarnos a nosotros mismos y creer que lo que estamos viviendo es una realidad y no puede ser la vida cristiana de otra manera. Pero la pregunta es, ¿podremos engañar a Dios? Esa es la pregunta capital. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, finalmente cosecharemos. Ahora, el problema del ser humano no es una simple atracción por el dinero y por las cosas materiales. Ya lo dijimos eso en la lección pasada. El verdadero problema va más allá de esto. Es el carácter. Con la entrada del pecado, el carácter del ser humano fue deformado. Hoy, con este carácter pecaminoso ya, y aunque hemos pasado por la experiencia de la conversión, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa hasta el día de la glorificación. Con esa naturaleza, pues queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos parece bien, ansiamos dar rienda suelta a nuestras inclinaciones y nada más. Y la única solución es devolvernos a Dios y aprender de nuevo a andar con Él. Porque la verdad es que nos hemos olvidado de caminar con Cristo. Hemos aprendido a andar en nuestros propios caminos, a satisfacer nuestros deseos egoístas. Hemos aprendido a fingir y aparentar, a estar en la casa de Dios, pero lejos de Dios. Necesitamos urgentemente devolvernos a Él. Porque en primer lugar, Dios es el creador de todo. Es el dueño absoluto de lo que existe. Nuestra vida depende constantemente cada segundo de Él. Por lo tanto, debemos devolvernos a Él. Y al devolvernos a Él, nos estamos devolviendo a la vida, porque Él es la propia vida. Salmos 33, 6 al 9 dice: Tu justicia es como las grandes montañas. Tus sentencias son como el mar profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver. Mi amigo, de acuerdo con este texto, Dios es el creador de todo lo que existe. Y es el sustentador, también el mantenedor. Ahora, todo lo que existe y que Él creó es bueno. Y si todo lo que Él creó es bueno, pues no podría haber creado cosas malas. Por lo tanto, las cosas materiales en sí mismas no son malas. Algunas religiones enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas. Pero la Biblia enseña que Jesús creó todo. ¿Cómo entonces podría ser malo? Lamentablemente el pecado entró a este mundo y pervirtió el carácter del hombre. Ese hombre pecador es el que le da un uso perverso a las cosas buenas que Dios originalmente creó. Ese uso perverso es malo, pero la cosa es buena.
Sin embargo, la Biblia advierte contra el abuso y la perversión de las cosas buenas que Dios ha creado en este mundo. No advierte contra las cosas en sí, sino contra el uso pervertido, desfigurado de las cosas buenas. Porque ya vimos, Dios creó el mundo material y quería que su pueblo disfrutara de los frutos y beneficios de ese mundo. En Deuteronomio 26:11 dice: y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti, te alegrarás con el bien que Dios te ha dado, que Dios te ha confiado. Ese es el plan de Dios para sus hijos. ¿Ves que Dios es bueno? Creó cosas buenas y las puso al alcance del ser humano para que disfrutara de ellas. Infelizmente el pecado arruinó las cosas bellas de la creación, el carácter bello, perfecto del ser humano, y el ser humano se volvió egoísta. Esto nos lleva a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos que Dios podría habernos abandonado a nuestro triste destino, pero no lo hizo, sino que Él se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana y vino a este mundo a buscarnos y a enseñarnos a andar de nuevo con Él. Ahora, mi amado, la encarnación es un misterio que la mente humana jamás entenderá. Como un Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Nunca lo entenderemos, pero hay muchas cosas en esta vida que no entendemos y aceptamos. Yo no entiendo cómo un avión tan pesado puede volar por el aire. No lo entiendo, pero me monto al avión y viajo. Entonces en esta vida no necesito entenderlo todo para creer y para confiar. No vas a entender nunca cómo un Dios eterno se hizo hombre. Pero Él se hizo hombre, vino y murió. Hay que confiar y hay que creer. Eso es lo que ocurrió. Dios se hizo hombre. Y esto sucedió por amor. Fue su amor infinito que llevó a Dios a enviar a su Hijo a este mundo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Piensa un poco en lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solo amó a los que creyeron, no dice solo amó a los buenos, dice amó al mundo, a todos los seres humanos. Por eso ha dado su Hijo para todos los seres humanos. Pero esto ¿a quién le sirve? Solo al que cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Dios ama a la humanidad entera, pero no porque la ama, la humanidad entera se va a salvar. Solo se salvarán los que aceptan ese amor de Dios. Ahora, lo que se destaca en este texto es el amor de Dios. Oh querido, Dios te ama. Desea vivir contigo la más bella historia de amor. Él no desea apenas tu servicio o tu obediencia. Él desea tu corazón. Por eso en Proverbios 32:26 dice: Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. ¿Ves? Primero tu corazón, después tu obediencia. Es como si Dios dijera: hijo, tu obediencia solo me interesa si es el resultado de tu amor por mí. Si no, no la quiero. Por eso en Isaías 29:13, el Señor se queja de Israel. Dice: este pueblo se acerca a mí con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Gente que está en la iglesia aparentemente cumple todo lo que se le ha enseñado, pero no ama al Señor. Un ejemplo de eso es el joven rico. Yo siempre digo que nadie guardaba los mandamientos mejor que el joven rico, porque el joven rico se atrevió a mirar al propio Señor Jesucristo en los ojos y decirle: todo eso yo guardo desde que soy un niño. Y sin embargo, aunque cumplía todo, guardaba todo, y ninguna junta de iglesia
disciplinaría a ese muchacho. Era el miembro de la iglesia perfecto. Su corazón estaba lejos de Dios, porque no amaba a Jesús. En su corazón estaba el dinero, el amor al dinero. Él amaba el dinero, no amaba a Jesús. Esa es la tragedia. Cuando los diezmos no aumentan en la iglesia, nosotros no tenemos que preocuparnos porque no aumenta el diezmo. Tenemos que preocuparnos porque ese pueblo está en la iglesia, pero no cultiva con Jesucristo una relación de amor. En la tercera parte de esta lección, pensamos de nuevo en el amor de Dios. ¿Por qué Jesús vino a morir en la cruz? Es que todos nosotros habíamos pecado y estábamos condenados a muerte. Y moriríamos irremediablemente si Jesús no viniera. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dejó todo en el cielo y vino aquí a pagar el precio de nuestro pecado. Ahora, si nosotros creemos en lo que Jesús hizo en nuestro favor, nosotros le pertenecemos. Somos suyos. Nuevamente la mente humana no va a entender esto. Nosotros habíamos vendido nuestra vida al diablo. Habíamos entrado en el territorio de la muerte. Estábamos condenados. Y no era una muerte instantánea, era una muerte en gerundio, morir muriendo. Íbamos a morir todos los días, poco a poco. La familia muere, la vida financiera muere, la vida profesional muere, nuestros valores, nuestras virtudes mueren, vamos muriendo lentamente. Era una muerte que finalmente terminaría con la muerte eterna, pero Dios nos amaba tanto que envió al Señor Jesucristo a esta tierra. Y Él sufrió, cargó encima de Él nuestros pecados, nuestras miserias. Él sufrió la muerte que nosotros teníamos que morir y ahora nos ofrece su vida. Yo te pregunto, lo mínimo que nosotros podríamos dar a Jesús no es nuestro corazón. No es decir, mira Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero te amo por todo lo que hiciste por mí, porque de otra manera yo estaría perdido. Ahora, esto nos lleva a la siguiente parte del estudio. Nosotros somos 2 veces deudores de Dios. Le pertenecemos a Dios primero por creación y le pertenecemos también por redención. Para que entiendas esto, te voy a contar una historia que hace muchos años cuento en mis predicaciones. Pedrito era un niño pobre, dice la historia, que encontró un pedazo de tronco y con eso preparó un barco, construyó con un cuchillo, diseñó un barco, hizo un barquito de juguete de madera. Y todos los días iba al río, soltaba el barco ahí arriba y después corría él por la orilla y esperaba su barco abajo. Esa era su manera de divertirse, de recrearse. Jugaba de esa manera. Un día soltó el barco allá arriba, corrió por la orilla, esperó allá abajo y el barco no llegó. Entonces fue subiendo ya por la orilla, mirando para todos los lados. Llegó al lugar donde soltó el barco y el barquito no estaba más. Corrió más abajo, buscó por un lado, vio si el barco se había atracado en alguna piedra, algún palo, por ahí. Nada, el barco desapareció, simplemente desapareció. Y pues lógico, se quedó triste. Primero, porque él había hecho ese barco con sus propias manos. Segundo, porque ese era su único juguete. Él amaba ese barquito. El domingo, la mamá lo llevó a la feria de la ciudad. Él estaba caminando ahí entre los productos que se vendían y de repente vio a un hombre alto que vendía juguetes usados. Fue para ver y ahí entre los juguetes usados estaba su barquito. Y él agarró el barco y el hombre le dijo, ¿qué pasa? Cuesta $20, tienes que pagar. Pero no, ¿cómo $20? Yo no tengo dinero. ¿Y este barco es mío? No, habrá sido tuyo un día, pero ahora es mío, me pertenece. Y si tú lo quieres de vuelta, yo te lo vendo. $20, para Pedrito era mucho dinero. La historia dice que él fue durante la semana, le pidió al hombre, por favor no lo venda a nadie, yo el próximo domingo vengo y compro el barco. Y esa semana fue, trabajó en la chacra, en el campo, en la roza, en fin, en la hacienda, y se hizo sangrar las manos, pero no importaba el dolor, el sufrimiento, con tal de conseguir el dinero para comprar su barco de nuevo. Y el domingo fue
con el dinero, pagó por el barco, agarró su dinero, volvió para la casa, se sentó en el patio, agarrando su barquito en las manos y llorando, lo besó y le dijo: barquito, barquito, tú eres 2 veces mío, mío porque te hice y mío porque te compré. Y esa es la realidad, querido. Nosotros somos 2 veces del Señor Jesucristo. Somos de Él porque Él nos hizo. Y somos de Él porque cuando nosotros lo habíamos perdido todo, lo habíamos arruinado todo por causa del pecado, Él nos compró. Y no nos compró con oro o plata, nos compró con su preciosa sangre. Entregó su vida para rescatarnos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en retribución? Solamente devolverle nuestro corazón. El problema es que nosotros, como iglesia, a veces caemos en el formalismo. Todo lo que nos preocupa es que la iglesia esté llena, que haya bastante dinero en los cofres, que las personas aparentemente cumplan todo, guarden todo, sigan todo. Y ya pensamos que estamos bien. Pero no nos preguntamos si esas personas tienen a Jesucristo en el corazón, si están enamoradas de Jesucristo. Y Jesús viene y dice ahora: hijo, yo no te voy a decir que no me gusta que mi pueblo sea un pueblo obediente y que camine mis caminos. Pero en primer lugar yo quiero que mi pueblo me ame, que su corazón sea mío. ¿Y por qué Jesús busca una relación de amor con el ser humano? Porque Él amó al hombre. Por amor lo creó. Por amor vino a buscarlo. Por amor murió en la cruz. Entonces él no quiere simplemente robots en la iglesia programados para obedecer. Él busca hijos que tengan corazón, pero un corazón que sea capaz de amar al Señor Jesucristo. Y el día que nosotros llevemos a la iglesia a enamorarse de Jesucristo, muchos de los problemas habrán desaparecido. A veces cuando trabajamos con la juventud especialmente, tratamos de hacer cosas, no, porque al joven no le gusta usar traje, porque al joven esto, porque al joven le gusta comer donuts mientras está escuchando el sermón, porque el joven esto, porque son fantasmas que creamos en nuestra cabeza. Ahora, lleva al joven a enamorarse de Jesucristo para que tú veas la realidad, lo que va a pasar. Una vez que el joven se enamore por Jesucristo, pues va a suceder lo que sucede cuando un muchacho se enamora de una chica. Es capaz de ir a Europa atravesando el océano Atlántico a nado. ¿Por qué? Porque ama. El amor todo lo puede, el amor todo lo consigue. El gran problema en la iglesia es llevar a cada miembro de iglesia a enamorarse de Jesucristo, a vivir con Jesús, a permanecer con Jesús. Entonces, volvemos al título de la lección. ¿Cuál era el título? Era una pregunta: ¿Dios o Mamón? Mamón era el dios del dinero en aquellos tiempos, el dios de las cosas materiales, de los placeres de la carne. Nosotros en algún momento de la vida tenemos que escoger: ¿amamos a quién? ¿Amamos a Dios o amamos los placeres de este mundo, los placeres de esta vida? ¿Vivimos para Dios o vivimos para los placeres de este mundo? Una decisión que nadie puede tomarla en nuestro lugar, que solo nosotros podemos hacerlo. Recuérdate, tú eres precioso para Dios. Estás empezando
prácticamente un nuevo año. De repente el año pasado todo te fue mal. Trata de empezar un año diferente. Entregarle tu corazón a Jesús, vivir más con Jesús, caminar, aprender a caminar o reaprender a caminar en sus caminos. Déjate llevar por Él, déjate conducir por Él y haz de este año el año glorioso de tu vida. Y si Cristo viene a la mitad del año, ¿cuál es el problema? Si el decreto dominical sale o no sale, ¿cuál es el problema? Tú vive cada día como si estuvieras listo para ir con Jesucristo. Porque la venida de Jesús será como el ladrón en la noche, cuando nadie espera. Él estará allá y vendrá para llevar a aquellos hijos que lo amaron, aquellos que cultivaron con Él una relación de amor. Que Dios te bendiga ricamente.